Hoy, en Mientras pasa el tiempo, homenajeamos a nuestros héroes de Malvinas. Tuvimos una charla personal con el veterano Antonio y recorrimos el Museo de Veteranos Malvinas de Ramos Mejía. No te muevas de la pantalla, que seguimos junto a vos mientras pasa el tiempo. Mi nombre es Antonio Lancillota, acá en el centro todos me conocen por Tony. Soy uno de los coordinadores de las charlas en las escuelas, junto con varios compañeros. Nos dividimos las tareas en dos grupos, algunos como Roque Arrieta y Alejandro Liébana van hacia las escuelas donde dan unas charlas desde hace más de 15 años, y acá en lo que respecta al museo donde nos encontramos hoy, el encargado es Daniel Stafforalini y yo, que somos los coordinadores y los que concertamos todo lo que tiene que ver con las visitas al museo y bueno, nos manejamos por turnos porque gracias a Dios, o no sé si gracias a Dios, pero gracias a la difusión que se le dio el año pasado a todo lo que es la causa de Malvinas, fue una cosa, nos sorprendió, digamos, la cantidad de escuelas que tuvimos que visitar y que nos visitaron. Eso fue algo muy satisfactorio porque nosotros, la idea nuestra es siempre mantener viva la causa de Malvinas. Tener presente a nuestros héroes, a los 632 que quedaron en el territorio de Malvinas. Y bueno, no todos en el territorio, también en el aire y en los barcos, ¿no? de los alrededores. Les cuento que en el año 1982 formé parte del Grupo de Artillería Aerotransportado 4. Es una unidad de artillería paracaidista, con asiento en la provincia de Córdoba, que fue la única unidad de la provincia de Córdoba que participó en el conflicto de Malvinas. En el año 81 me toca un número bajo y iba a ser parte de lo que es el ejército. En esa época, digamos, cuando te presentabas, lo que pasaba era que te daban la opción de elegir ciertas actividades, digamos, especiales, vamos a decir, como ser alpinismo, paracaidismo, etcétera, buceo, perdón. Y bueno, me anoté como paracaidista voluntario y bueno, formé parte del Grupo Artillería Aerotransportado 4. Cuando hacía ya fácil aproximadamente 2 meses que estaba incorporado, se produce el conflicto de Malvinas, o sea, la recuperación de nuestras islas. En ese momento se junta a todos los soldados conscriptos que pertenecían a la clase 1962, pero como contaba antes, como justo estábamos en el medio del recambio, no llegan a completar al número que eran alrededor de 500 soldados que mandaba la unidad, y se completó con soldados de la clase nueva, que era el caso mío. Así fue que en un día se alistó la unidad para ir a Malvinas. Así de violenta fue la movida, digamos, ¿no? Y el viaje. Me fui un poquito. Sí, te cuento ya. Ahora, largo digo. Largo. Bueno, nosotros ya hacía 20 días que había pasado del 2 de abril y la mayoría de los que estábamos en mi unidad creíamos que ya el conflicto iba a ser ajeno a nuestra unidad, que no íbamos a ir a Malvinas, porque como dije recién, hacía ya 20 días de que se había producido la recuperación. Entonces, llegado el 22 de abril, cuando llega esta orden, digamos,
que no esperábamos ya, porque parecía que no íbamos a participar. Nos sorprende, se produce en el cuartel una algarabía enorme, muchos soldados gritando canciones, ¿no? Digamos, en contra de la reina, del principito, etcétera. Otros tanto preocupados, hubo un abanico, digamos, de sensaciones en general con todos los soldados. Pero tengo que decir que la mayoría de los que fuimos a Malvinas de esta unidad fuimos de manera voluntaria. El que quería no ir lo podía haber hecho. Sin embargo, todos los que fuimos nombrados en esa lista, todos quisimos ir a Malvinas. Pero, por supuesto, las sensaciones eran encontradas, ¿no? Era algarabía por la recuperación y un tanto, cuando uno se ponía a pensar un poco, de preocupación por no saber en realidad. Porque la verdad es que no sabíamos bien en qué iba a derivar, digamos, toda esta movida tan importante para nosotros. Bueno, como ya dije, yo estaba en medio de la instrucción, hacía 2 meses que estaba incorporado, y me comuniqué por medio de un aerograma. Un aerograma en aquel momento era un papel donde uno escribía una carta, digamos, y la misma carta era el sobre. Esos eran los aerogramas. Y no sé, unas horas antes de que empieza el traslado hacia Malvinas, le escribí este aerograma a mi familia, que la verdad es que después me entero, porque de ahí en más yo no supe si llegó o si no llegó, y después me entero con el tiempo, cuando vuelvo, que cuando a ellos les llega este aerograma, yo ya hacía más de 10 días ya que estaba en las islas, o sea, la comunicación de los soldados, digamos, por medio de cartas, aerogramas o telegramas era muy complicada. O sea, que llegase una carta en el día de hoy no implicaba que el día de hoy uno estaba bien, ¿sí? Porque tardaban 10, 15 días y a veces no llegaban. Esa fue la realidad. En el caso particular mío, por suerte, recibí algunas cartas y también tuvimos la ayuda, digamos, no sé cómo decir, el apoyo sería, el apoyo del pueblo, porque los chicos en las escuelas escribían cartas y nos la mandaban a todos los soldados, ¿no? Ellos escribían cartas a un soldado desconocido. Y muchos de los que estuvieron, compañeros míos, por esas cartas le hicieron muy bien, de sentirse acompañados, de sentirse que no estaban solos ahí en las posiciones. Tengan en cuenta que nosotros, o no nosotros en el caso particular de la unidad mía, sino que muchos de los soldados llegan los primeros días de abril y hasta que llegan los ingleses el 1 de mayo, pasan más de 20 días. Digamos, esa espera, esa tensa espera, digamos, con el tema de las cartas que recibíamos, se hacía mucho más amena y era la única comunicación que teníamos con el continente. ¿Vos recibiste alguna carta? Yo recibí 3 o 4 cartas y pude responderlas, esas 3 o 4 cartas, en este tiempo que contaba, antes de que llegue la flota inglesa. Porque después del 1 de mayo, que es cuando llegan, todo se empieza a complicar de una manera enorme. O sea, desde la comida, desde la tensión, digamos, desde la incertidumbre, lo mismo el tema de las cartas. Hay que tener en cuenta que ellos llegan el 1 de mayo y ya el 1 de mayo empiezan los ataques, desde los barcos sin desembarcar, desde casi 60 kilómetros aproximadamente, ya disparaban los buques, las fragatas, etcétera, hacia el aeropuerto. Siempre, durante toda la guerra, se buscó anular ese puente aéreo, anulando el aeropuerto. Algo que no tuvieron éxito, ¿no? Increíblemente, esto cuando uno lo cuenta, el aeropuerto siguió funcionando hasta prácticamente los últimos días de la guerra. Se usaron distintas tácticas, digamos, ¿no? Como para engañar a lo que eran los aviones que pasaban fotografiando, porque los ingleses disparaban
y luego pasaban a una altura muy alta que los antiaéreos nuestros no llegaban y pasaban fotografiando a ver el daño que habían causado. Y lo que hacían en el aeropuerto era poner montículos de escombros, cosa que cuando pasaban los aviones fotografiando semejaban cráteres en las pistas. Y resulta que era, digamos, escombros nada más. Luego los sacaban y los aviones siguieron aterrizando, digamos, prácticamente hasta el último día. Eso para nosotros fue importante, era moralmente hablando nos levantaba, porque junto con esos aviones venían cartas a veces o alimentos y también evacuaban heridos, o sea, dejaban esos pertrechos, etcétera, y evacuaban heridos de gravedad, que se los llevaban al continente. Los primeros ataques fueron de las fragatas y aviones de combate ingleses Vulcan. A las 4:30 de la mañana empiezan a bombardear también el aeropuerto. Siempre fue el principal objetivo. Nosotros, digamos, ya el 1 de mayo es donde tomamos conciencia de en dónde estábamos y donde la incertidumbre pasó a ser una realidad. Digamos, ya no había incertidumbre, ya estábamos recibiendo los bombardeos ingleses. Eso, el 1 de mayo para nosotros fue un cambio. La mayoría de los compañeros veteranos que uno les pueda preguntar te van a decir que una cosa fue hasta el 1 de mayo y luego cuando los ingleses decretan unilateralmente el bloqueo alrededor de las islas, donde dicen ellos que todo lo que volase iba a ser derribado y todo lo que navegase iba a ser hundido. Y es lo que trataron de hacer, a pesar de que, como conté antes, con el tema de los Hércules no funcionó. Sí, ellos ya empezaron a atacar y quisiera agregar, digamos, que creo que sabemos la gran mayoría, por lo menos los que estamos metidos en el tema de Malvinas, que la idea de los militares, digamos, en esa época era perpetrarse en el poder y también nunca tuvieron en cuenta, digamos, de que íbamos a entrar en un combate real. Siempre la idea de los militares fue tomar las islas y negociar. Eso estuvo a punto de pasar. El presidente de Perú, en ese momento presidía la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y por medio de él se estaba por llegar a un acuerdo donde iban a poner una bandera argentina, una bandera inglesa y la bandera de la ONU y negociar. Eso estuvo a punto de pasar en un momento, o sea, ni bien llegan los ingleses. Y para echar por tierra todo este tipo de negociaciones, ¿qué es lo que hacen los ingleses? Hunden el crucero Belgrano el día 2 de mayo, al otro día de que llega la flota. Lo hunden a pesar de que este crucero estaba yéndose de la zona que ellos mismos declararon. Y lejos, digamos, de las islas. Sin embargo, Margaret Thatcher da la orden de hundirlo. Lamentablemente, junto con esa orden se van 323 veteranos de Malvinas, 323 héroes nacionales al día de hoy. Les disparan desde un submarino nuclear, el Conqueror, 3 torpedos, uno sigue de largo, uno le da en el medio en la sala de máquinas y el último le da en la proa, donde literalmente le vuela casi 15 metros del barco, le arranca un pedazo. La tripulación era de aproximadamente 1023 hombres y bueno, como dije recién, 323 fallecen el mismo día, en el mismo momento. Esto hizo que todas las negociaciones que se estaban dando se descartaran y se echaran por tierra, o sea, no hubo marcha atrás a partir de ahí. Hay que tener en cuenta que los ingleses movilizaron una flota de aproximadamente 110 buques, fragatas, corbetas, etcétera, de guerra. Y toda esa maquinaria bélica, digamos, implica una enorme cantidad de dinero, o sea, económicamente es una movida muy importante. Así que, digamos, en ningún momento hubo por parte de Inglaterra intenciones de negociar. Y con eso, con el hundimiento del Belgrano, bueno, se desaparecieron.
hubo distintos combates una vez que los ingleses desembarcan en la bahía de San Carlos. En esos distintos combates anteriores al 14 de junio, debido a la superioridad numérica y tecnológica que tenían los ingleses, a pesar de la resistencia de los regimientos, como por ejemplo el de Batallón de Infantería de Marina 5, donde tuvieron, digamos, los peores enfrentamientos y los más cruentos, donde llegaron a luchar cuerpo a cuerpo. A pesar de todo eso, digamos, como te decía, la superioridad era tal que debieron ir retrocediendo. A medida que retrocedían, iban tomando prisioneros los ingleses, a medida que retrocedían las tropas argentinas, ¿no? Y los mandaban al continente. Cuando en pleno conflicto se evacúa a los prisioneros con barcos ingleses y los desembarcaban en Uruguay, porque como estaba el conflicto no tenían ningún tipo de permiso, obviamente, para desembarcar en un puerto argentino, en ningún puerto de la Argentina. Ahora, cuando finaliza el combate, las hostilidades, el 14 de junio, la mayoría de los soldados fuimos evacuados por mar, digamos. En el caso mío fui prisionero y trasladado, habremos estado 1 o 2 días en unos galpones ahí en Malvinas, hasta que nos trasladan por medio del crucero Canberra. Digo el crucero porque era un barco de pasajeros de lujo, digamos, en esa época, que lo utiliza las Fuerzas Armadas, digamos, inglesas, como para traslado de tropas, etc. Y en ese barco volví, nos bajaron en Puerto Madryn, después de estar 4 días navegando, donde los 2 primeros días de esos 4 días fueron bastante tensos en cuanto al trato, ¿no? Tengo que decir que el trato con los ingleses, finalizado el conflicto, fue bueno, pero digamos que durante el conflicto no. Durante el conflicto se violaron varias normas, ¿no?, que están establecidas en la Convención de Ginebra, desde tirar granadas de fósforo, que está prohibido, hasta disparar a compañeros, digamos, que ya eran prisioneros, dispararles, o sea, fusilamientos, y varios otro tipo de cosas, digamos, donde el comportamiento inglés no fue bueno. Eso siempre durante el conflicto. Una vez que nos toman prisioneros y que termina el conflicto, fue diferente. Y parte de eso tiene que ver con que los mismos soldados que estaban en combate ingleses no eran los mismos que los que nos trasladan al continente finalizada la guerra. No había esa bronca, digamos, que puede quedar de ver morir un compañero y entonces quedar resentido, digo yo, y en consecuencia tratar mal al oponente. Eso no lo tenían los soldados que nos trasladan cuando finaliza el conflicto, sí los otros. Nosotros contamos siempre, es muy difícil de describir, digamos, el sentimiento, la sensación de ese momento, porque fue muy, muy doloroso y muy triste ver que después de tanto esfuerzo, después de que tantos compañeros fallecen, después de que tantos compañeros quedan heridos, después de haber pasado tantas cosas que pasaron, tener que entregar esa tierra, ¿no?, que uno la siente como de uno, fue muy doloroso. Entonces era este sentimiento de impotencia, de tristeza, mezclado con un sentimiento no de alegría, porque la verdad que alegría no había ninguna, pero sí de decir, al pensar en nuestras familias, el hecho de que nos vean, en el caso mío, entero, a pesar de que tuve secuelas, digamos, por el tema del clima, digamos, físicamente tuve la suerte de que justo en donde estaba no pasó ningún proyectil, ninguna esquirla, etcétera, porque compañeros míos sí les pasó, y eso, digamos, solo Dios sabe el motivo, ¿no?
Así que la mezcla de sensaciones es complicado de explicar, digamos, por un lado el hecho de volver sano, vamos a decir, y por el otro lado que después de tanto sacrificio hubo que entregar las islas. Así que era mi compañero y amigo Roque siempre dice que llorábamos con un ojo, digamos, ¿no? O sea, por un lado llorábamos por el hecho de la derrota y por el otro lado la alegría de volver, ¿no? La alegría de volver más que nada pensando en el sufrimiento de nuestras madres, de nuestros padres, porque yo creo que la mayoría de nosotros sufríamos más de saber lo que estaban sufriendo nuestros padres que lo que estábamos pasando nosotros. Y bueno, es muy difícil de explicar. El reencuentro parecía irreal, digamos, ¿no? Porque de estar estos 2 meses viviendo situaciones extraordinarias permanentemente, o sea, en el día te pasaban cosas que cualquiera de esas cosas sola te las acordás el resto de tu vida, pero era una de esas cosas todo el tiempo, a cada rato, permanentemente. Entonces era tan abrumador, digamos, todo lo que veíamos, lo que vivíamos y lo que hacíamos, que, digamos, uno cambia y después el reencuentro y volver a la vida cotidiana parece raro, ¿no? Es increíble lo que afecta, digamos, nada más, dejando de lado todo lo que es lo bélico, nada más de pasar hambre, digamos, comer muy poco, porque la mayoría perdimos muchos kilos, casi no dormíamos, y la incertidumbre y el fragor, digamos, de estar haciendo, en el caso nuestro, todo lo que fue los combates de los últimos días, estuvimos haciendo algo, o sea, no teníamos tiempo de pensar, pero era arrimar, la mayoría de los soldados de mi unidad éramos abastecedores de pieza, o sea, arrimábamos los proyectiles a los obuses y movíamos a los obuses mientras se pudo, porque los obuses, después de disparar varias veces, las bombas nos caían a nosotros porque los ingleses detectaban la boca de fuego. Y bueno, hacer todo eso, todo ese vértigo, digamos, de lo que te cuento, de que al mismo tiempo que hacíamos eso nos están disparando, y todas estas situaciones extraordinarias, digo yo, permanentemente, y salir de ahí y ver a la familia y ver a la madre, a la madre de uno y al padre de uno, que habían pasado 2 meses y el aspecto de ellos era 20 años, digamos, más viejos, ¿no? O sea, los vi raros, todo era raro. El reencuentro fue muy emotivo, pero muy difícil de explicar esto también. Era alegría y tristeza por verlos tan deteriorados. Ellos creo que sufrieron, los padres de la mayoría, más que nosotros. Sí, yo en el año 2008, junto con 3 compañeros de mi unidad, y 2 compañeros de otra unidad del blindado 10, éramos 5 veteranos, tomamos la decisión de volver a las islas. Sentíamos la necesidad de volver. Nosotros decíamos que teníamos que ir como para cerrar un círculo, una historia, digamos, dejarla ya de lado y poder seguir adelante con nuestras vidas, digamos, con nuestra cabeza sobre todo, lo más sano posible. Y bueno, nos pusimos de acuerdo y viajamos. Cuando viajás a Malvinas, te estoy hablando de esto en el 2008, la verdad es que no sé si al día de hoy ya se modificó esto, pero en ese momento había que ir con pasaporte, tuvimos que sacar con pasaporte. El gasto que demandó este viaje, en el cual vos sí o sí tenías que pasar una semana, porque los vuelos, tanto como para llegar como para salir de Malvinas, son semanales. Todo eso lo solventamos de nuestros propios bolsillos, digamos, y nos costó bastante porque era como hacer un viaje a Londres. Ahí en Malvinas se manejan con libras esterlinas, que, digamos, la diferencia con el peso es bastante importante.
y había que hacer una semana de hospedaje, de comida, etc. Pero bueno, con un poco de esfuerzo logramos juntar el dinero, fuimos con esta idea de cerrar un círculo y la verdad es que si bien justifico este viaje, ¿no? Ahora voy a hablar de manera particular en el caso mío, si bien lo justifico por el hecho de haber estado en el cementerio de Darwin, donde los 5, digamos, nos desahogamos de una manera importante y eso solo justificó el hecho de rendirles un homenaje a nuestros compañeros caídos, significó algo muy reparador, diría yo. Después con lo del resto, no, siempre los habitantes de las islas, los isleños, una frialdad, o sea, muy poco trato. Y para que se den una idea, al otro día de que llegamos a donde nos hospedábamos, nos pusieron un cartel enfrente de la puerta cuando abríamos nosotros que salíamos del hotel, una cartulina pusieron más o menos así, donde decía: los argentinos nunca serán bien recibidos mientras sigan reclamando la soberanía de las Falkland, ¿no? Pusieron ellos. Entonces ahí ya, digamos, más clarito, digamos, el clima imposible. Pero no hubo ningún problema, digamos, porque si uno va ahí, como fuimos nosotros, a recorrer, etcétera, y fuimos a lugares donde en el 82 no podíamos ir porque, como contaba antes, nosotros disparábamos, acá atrás mío hay una maqueta del arma que usábamos, que eran los obuses de 105 Tomelara. Esos obuses disparan 10, 11 kilómetros más o menos, y el efecto del fuego de nuestros obuses nosotros no lo pudimos ver, porque como te decía, disparan lejos. Y tuvimos la posibilidad, cuando volvimos en el 2008, de ir a los lugares donde nosotros hicimos fuego alrededor de Puerto Argentino. Eso también fue bastante impresionante. Por ejemplo, cuando subimos a la altura de Monte London, donde vos ves ahí placas de soldados ingleses caídos en combate, donde no estoy diciendo que ellos cayeron solo producto del fuego nuestro, pero sí fuimos parte, digamos, y eso la verdad que golpea bastante, ¿no? El hecho de saber el daño que uno no en particular, sino que la unidad produjo, ¿no? Eso fue fuerte, eso y lo del cementerio. Y lo último que te cuento con respecto al viaje es que tuvimos la oportunidad de hacer justo estábamos paseando recorriendo Puerto Argentino y vimos un Panhard, que es como un tanquecito chiquito en una de las casas, en un jardincito. Y nos arrimamos porque nos dio curiosidad ver eso ahí en el pueblo, ¿no? Si bien en las afueras todas las cosas que se produjeron en los combates quedaron ahí, digamos, uno las busca entre los pastos, lo que tiene que ver con las vainas de los proyectiles o partes de aviones, todo lo dejaron así ellos. Ahora, cercano al pueblo no, lo tuvieron que sacar porque el pueblo se agrandó. Pero lo que te comentaba es que encontramos ese tanquecito, le digo yo, porque no sé bien la descripción del arma esta, y nos llamó la atención, y cuando nos juntamos los 5, como estábamos mirando esto, y sale de adentro de la casa un veterano de Malvinas inglés, que vivía ahí. Después del conflicto volvió y se quedó viviendo ahí. Bueno, había hecho esto de poner en el jardín de él este vehículo. Nos comunicamos con él entre los 5, armamos una especie de inglés muy básico, con señas, etc. Y nos hizo pasar a la casa de él y nos mostró un álbum importante de fotos, muy buenas fotos, inéditas para mí. Y tuvimos un pequeño intercambio, que todo esto que te cuento habrán sido 10, 15 minutos nada más, porque era todo medio raro, medio tenso, no mal, pero no era raro.
donde se me ocurrió preguntar por los suicidios, ¿no? Porque en ese momento había habido como una ola de suicidados compañeros nuestros. Entonces me dio curiosidad de saber si en el caso de los ingleses era algo parecido o igual o no. Y por medio de señas y como decía un poco de inglés que uno tenía, este veterano nos responde que hasta esa fecha, el año 2008, había 250 veteranos de Malvinas ingleses que se habían quitado la vida. Entonces ahí uno toma conciencia, digamos, ¿no? de esto que decimos muchas veces en las charlas, ¿no? Que en la guerra no gana nadie. En la guerra, desde el momento que una vida humana se pierde, digamos, ya todo está mal, digamos, nadie sale airoso en una guerra, nadie de los que participan, ¿no? Por lo menos en los combates. Estamos hablando de manera como soldado o volver... Personal, de manera personal, ya no hablando de una... Yo ahora, o sea, como conté recién, digamos, volví a las islas, así que, digamos, ahora la verdad es que, o sea, esa necesidad que tuve en su momento o esa idea de pretender querer cerrar un círculo, cosa que no me pasó a mí en mi caso particular y sí a mis compañeros, por suerte para ellos, para mí fue muy... Fue una sensación de impotencia ver caminar a esta gente, digamos, por las islas, ¿no? Un territorio que sabemos que es nuestro, y verlos a ellos dueños de eso, ver su bandera, etcétera, la verdad es que no me hizo bien a mí. Así que digamos que de manera, o sea, volver de esta forma como para recorrer, y eso ya no lo haría yo. Lo hice, me sentí esa necesidad, y ya de nuevo no lo haría. En La Matanza hay alguien diferente, que no quiere más lo de siempre, y viene a realizar de una vez nuestros sueños. Se llama Patricia Cubría, una peronista de alma. Tiene 40 años, es mamá de Néstor y se formó en la política desde muy joven. Trabajó en la vicejefatura de gabinete y fue directora provincial de políticas territoriales del gobierno de la provincia de Buenos Aires entre 2005 y 2010 y es diputada provincial desde el 2011. Experiencia no le falta. Patricia trabajó y trabaja para que todos y todas tengan una mejor vida y cree que La Matanza se merece un destino mejor. Por eso quiere una renovación, para no seguir en el olvido y el abandono. Renovemos tu calle, tu barrio, tus sueños, tu esperanza. Hagamos de nuestro lugar el lugar que siempre soñamos. Patricia Cubría, intendenta. Renovemos La Matanza. Bueno, quería contarles, por ejemplo, esto que vemos acá, que es una placa, que esto es algo de lo que atesoramos acá en el Centro de Malvinas de Matanza, como una de las cosas más importantes que pudimos adquirir en nuestro museo. Esta placa que está acá estuvo alrededor de 37 años en Malvinas. Perteneció al soldado maestro, que digamos, los que estamos acá en la zona, digamos, lo conocemos. Él ya tiene a esta altura el nombre de él, digamos, figura en la escuela donde él daba clases. Este soldado tuvo el heroísmo, digamos, de ir voluntariamente a Malvinas, teniendo la posibilidad de no hacerlo, digamos. Pero como vemos acá en esta foto, él tenía a sus alumnos y él decía siempre que como él, que teniendo la oportunidad de ir a defender a la patria, se iba a esconder atrás de un escritorio en vez de participar y aportar su grano de arena, vamos a decir, a la causa. Es así que se presenta, ya él estaba dado de baja, se presenta como para que lo incorporen y lo rechazan porque él había tenido un hijo hacía poco y porque ya estaba dado de baja. Sin embargo, hace oídos sordos de esto y al siguiente camión se sube y viaja a Malvinas. Él le mandaba estas cartas que vemos acá, que son originales. Esto lo dona la madre, porque Edelmira de Cao, porque considera de que en este lugar le rendimos el homenaje y los honores que corresponde. Y así es, ¿no? Efectivamente.
él todos los días le escribía a sus alumnos, todos los días que él podía, ¿no? Y lamentablemente el 14 de junio, ya el día mismo que se produce el cese de hostilidades, uno de los tantos proyectiles que caen en los alrededores de Monte London le da a él y bueno, lamentablemente fallece. Así que, bueno, hoy en día les cuento que esta placa está acá porque es reemplazada por una donde al día de hoy ya se le hicieron los reconocimientos de ADN, donde figura en Malvinas, en el cementerio de Darwin, la placa de él con nombre y apellido. Esto que vemos acá son una foto de compañeros ya tomados prisioneros después de varios días de combate. Ahí vemos la pila de fusiles, que normalmente antes de entregar las armas lo que se hacía era desarmarlos, inutilizarlos como para que los ingleses no lo vuelvan a usar. Estas son tumbas improvisadas, lo que está arriba. Luego las juntan, son soldados ingleses. Luego las juntan, así como hay el cementerio de Darwin en Malvinas, en la bahía de San Carlos hay un cementerio que es solo de veteranos ingleses, de soldados ingleses, donde todo este tipo de tumbas que se hacen provisoriamente las trasladan ahí y bueno, se puede visitar. Esto es parte del desembarco, que es aproximadamente a mediados de mayo, cuando desembarcan en la bahía de San Carlos, donde la Fuerza Aérea Argentina hace estragos, donde son reconocidos por esas acciones a nivel mundial. Los pilotos hicieron maravillas con aviones que ya en el 82 eran obsoletos, ¿no? Como por ejemplo los Mirage 3, que ya tenían más de 20 años de antigüedad, ¿no? Aviones que habían participado en la Guerra de los 6 días de Israel. A diferencia de los ingleses, que tenían aviones de última generación como los Sea Harrier con vuelo vertical, etc. La diferencia tecnológica era muy grande, lo mismo que la numérica. Yo lo recalco todas las veces que puedo porque considero que eso le da más valor a todo lo que se hizo durante el conflicto de Malvinas. Esta foto que se ve acá, donde hay soldados ingleses en una fosa común, ¿no? Después del desembarco, rindiéndole honores a sus caídos. Esos son los soldados que comentaba antes, que luego fueron trasladados a este cementerio inglés, digamos. Y bueno, lo que vamos a ver acá son portadas de los diarios de la época, lo mismo que estas revistas que están acá, donde se trata de dar noticias, digamos, positivas, tanto como para levantar la moral, digamos, de los soldados, ¿no? Sabemos que la primer víctima en toda guerra siempre es la verdad. Bueno, acá lo que tenemos es en esta vitrina, una gigantografía donde se puede observar la geografía de Malvinas. Uno, si se para ahí en medio de esos montes y hace un giro de 360 grados, se va a encontrar prácticamente con el mismo panorama. Sabemos que las Malvinas son islas volcánicas, sabemos que no cuentan con árboles de manera natural, solo en el pueblo hay árboles que hay que protegerlos y cuidarlos, digamos, especialmente, digamos, ¿no? Y parte de lo que se ve acá tiene que ver con los pertrechos que llevamos. Pertrechos que al día de hoy son obsoletos, digamos, ¿no? Las camillas de madera, que eran más pesadas que los heridos que llevábamos. Las palitas, Lineman, con la que hacíamos los pozos, las trincheras, etcétera. Las carpas, etcétera. Todo esto, la mayoría de todos estos elementos, lamentablemente, era permeable, o sea,
no nos protegía del agua, lo mismo que el uniforme de combate de ejército. Esa campera que nosotros le llamábamos duvet, en el interior tiene plumas de ganso, es muy, muy abrigada, pero el problema siempre fue el mismo, digamos, que no era impermeable, digamos, ¿no? O sea, el agua traspasaba. Acá tenemos distintos elementos de un avión que nos donaron acá al centro, dentro de lo que es los distintos museos con los que se cuenta en la provincia de Buenos Aires. El nuestro, el del Centro de Veteranos de Malvinas de Matanzas, es uno de los más completos, y a diferencia de, por ejemplo, el Museo de Malvinas que se encuentra en Cava, donde se cuenta con muchas fotos, etc. Este museo lo que hace es exhibir gran parte de material bélico que se usó en el 82. Obviamente todo lo que está acá está desactivado. Ahí vemos distintas maquetas de aeronaves que participaron en el conflicto, distintas boinas de las distintas unidades y réplicas de armas. Y esto que vemos acá, quiero hacer hincapié un poco en esto, que es, esto era, mejor dicho, es un buque rompehielos, ¿no? El almirante Irízar, que en el año 82 fue transformado en buque hospital. Y lo particular de esta nave es que en esta nave actuaron muchas de las que hoy tardíamente fueron reconocidas como veteranas de Malvinas, como veteranas de guerra, y la mayoría de ellas actuaban en este buque haciendo de instrumentistas. Si bien ellas no entraron en combate, estuvieron en una zona de riesgo donde, en el caso particular del almirante Irízar, los ingleses respetaron, digamos, todo lo que es las convenciones de Ginebra, donde no se puede atacar algo que es sanitario u hospital. Pero, digamos, esto lo sabemos con el diario del lunes, ¿no? O sea, en ese momento las enfermeras que estaban ahí no tenían la certidumbre de que no las iban a atacar, no se sabía. Bueno, lo que vemos por acá es, esta es una maqueta, esto como contaba antes. Estos están los nombres de todos los que participaron, los 1093 tripulantes del Belgrano, están todos escritos en ese cubo. Esto lo donaron el año pasado al museo. Es similar a un homenaje en el cual hicieron otro similar a este cubo y lo dejaron en las aguas en donde fue hundido el Belgrano. Una réplica de eso es esto. Estas son la maqueta de los obuses Soto Melara. Formó parte de las armas de artillería con la que contábamos. Estos obuses disparan 10-11 kilómetros aproximadamente. Tiene un peso de aproximadamente 1.300 kilos. Dentro de lo que es la artillería, es lo más liviano, digamos, ¿no? Y lo que tenemos acá es la cocina de campaña. Acá en el centro de Malvinas de Matanza contamos con 3 cocinas de campaña. Esta que la tenemos acá exhibida y 2 más que las vamos usando al día de hoy, tanto en las fechas patrias como en distintas oportunidades, como por ejemplo cuando empezó la pandemia. El Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Matanza participó activamente en los primeros meses donde todavía no se sabía bien de qué se trataba el tema de la pandemia, no había vacunas, etc. Sin embargo, nuestros compañeros fueron a cocinar ahí a Villa Celina, con toda la gente, digamos, carenciada. Eso lo hicimos durante más de 3 meses. Lamentablemente, sufrimos la pérdida de un compañero, Luis Heredia, que es el que está ahí en la foto a la izquierda, posterior a esta campaña de Villa Celina. Lo perdemos justamente producto del COVID.
por último, lo que te comento de esta maqueta representa el cementerio de Darwin, ¿no? Representa el cementerio de Darwin como está en la actualidad. Originalmente no estaba de esta manera, no tenían las placas que se ven ahí, los nombres como ahora, nombre y apellido. Y la particularidad de esto es que lo cuidan los familiares de caídos. Bueno, no sé si puedo mencionar por último las autoridades de acá del centro, que son los que desde el año 82 vienen luchando entre comillas obviamente, pero contra la indiferencia de los distintos gobiernos, digamos, ¿no? No voy a hacer comentarios políticos, pero la realidad general es que a la mayoría de los veteranos que se les consulte van a decir que el reconocimiento por parte del pueblo siempre lo tuvimos. En cambio, no así el reconocimiento de los distintos gobiernos que pasaron. Empezando por los militares, donde nos hicieron firmar un papel donde nosotros no podíamos hablar de Malvinas y que teníamos que tener cuidado con lo que hablábamos de Malvinas, si es que hablábamos. Arrancando por ahí, y todos los gobiernos hasta hace unos años, siempre hubo una falta de interés y de reconocimiento con respecto a los veteranos. Esto en los últimos años se fue revirtiendo, pero en los peores años, donde nosotros los llamamos los años de la desmalvinización, que fueron los primeros 10 años donde sufrimos un abandono importante, donde no tuvimos ni atención, ni ningún tipo de nada, de apoyo que tenga que ver con lo psicológico, ni con lo a nivel de salud. Nuestros compañeros, que son los que forjaron este centro, estoy hablando de Ramón Robles, estoy hablando de Roque Arrieta, estoy hablando de la Carpa Verde, estoy hablando de montones de compañeros que no puedo llegar a nombrar porque son un montón, que son los que vienen bregando y luchando por la causa de Malvinas, que es lo que nosotros pretendemos que no se olvide. Sabemos que la única guerra que se pierde es la que se olvida. Entonces, lo que hacemos al día de hoy es tratar de inculcarle a los chicos, primero el conocimiento, ¿no? de que sepan que las Islas Malvinas son argentinas y que nos corresponden por historia, por geografía, etcétera. Y lo que no van a ver en los libros, que nosotros lo que hacemos acá y lo que tratamos de hacer cuando vamos a las escuelas, es de transmitirles el sentimiento. Ese sentimiento que no van a encontrarlo leyendo en un libro, ¿no? Como dije recién. Y no solo eso, sino que también estamos forjando a nuestros hijos, que tienen su agrupación ya y que funciona acá mismo en el Centro Veterano de Matanza, que se llama Legado Malvinas. Ellos son nuestros hijos que ya hace unos largos años están haciendo tareas de agradecimiento a la comunidad, digamos, apadrinan comedores, colaboran con los viajes que hacemos todos los años a Santiago del Estero y Tucumán, donde apadrinamos colegios que están en medio de parajes, aislados, se les lleva a camiones llenos de mercadería no perecedera, también elementos que la comunidad dona generosamente porque confía en nosotros, en el centro, porque sabe que cuando nos donan a nosotros, nosotros agarramos esa mercadería y la llevamos a donde tiene que ir, sin intermediarios, con el esfuerzo de nuestros compañeros, con nuestras propias manos, las cargamos a pesar de la edad que tenemos, ¿no? Ya hacemos todo ese tipo de actividades. Así que, digamos, por mi parte también me gustaría agradecer a las autoridades de nuestro centro, a nuestro presidente Claudio Iglesias, y bueno, y todos los que colaboramos, que somos uno de los centros más grandes que hay en la República Argentina por la cantidad de veteranos asociados que hay. Tiene más veteranos que la mayoría de las provincias. Uno lo dice, parece un poco soberbio lo que digo, pero es una realidad. Y lo digo, trato de decirlo no con soberbia, sino con orgullo.